Cuando somos invitados a predicar en otros lugares, siempre nos preguntamos, ¿qué predico? Porque usualmente en tu iglesia tú tienes una serie y vas predicando a lo largo de esa serie, pero no sabemos necesariamente qué es lo que Dios quiere hacer en esa iglesia, lo que está haciendo, que tú puedas continuar, qué es lo que Dios quisiera que tú compartieras. Pero pensé que si tomaba algún tema de los que fueron compartidos durante el fin de semana y lo empujara un poco más allá, que quizás eso sería una buena forma de hacerlo hoy. Eso es lo que vamos a hacer. El pastor Carlos Contreras nos habló acerca de la necesidad de tener compasión. Yo quisiera llevar el tema en la misma dirección, pero un poco más allá y bueno, no en la misma dirección exactamente, pero vamos a compartir un trecho similar, y vamos a ver si podemos ver otras cosas que son necesarias para convertirnos en personas de compasión. Y yo he titulado este mensaje Ojos para ver, porque antes de yo llegar a ser compasivo, yo necesito ciertos ojos y necesito ver ciertas cosas para que luego mi corazón pueda experimentar esa compasión. Yo decía en la introducción del pastor Carlos que um, un, un predicador muy famoso de la historia pasada, Warfield, B. Warfield, escribió un libro. De hecho, está libre en el internet, lo puede buscar, lo que no sé si está en español, pero es la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. Y él habla en ese libro de que la característica número uno de nuestro Señor Jesucristo en su mundo emocional fue su compasión. Y al mismo tiempo decía en la conferencia pasada, para darle continuación hoy, que raramente tú escuchas que se diga, bueno, esa iglesia se conoce por su compasión. Muchas veces la hemos oído acerca de su predicación, su tiempo o grupo de adoración, su programa de misiones, programas para jóvenes, pero todavía no he escuchado, no sé si lo voy a hacer durante mis días, que se diga, esa iglesia se caracteriza por ser una iglesia llena de compasión. Eso es como una característica tardía en el desarrollo de la imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, no fue así el caso en la persona de Jesús. Pero yo creo que parte del problema es que nuestros ojos no ven lo que sus ojos vieron. Yo creo que mucha gente ve, pero no ve la realidad que está detrás de lo que ve. No perciben la realidad detrás de la persona con quien estamos hablando. Yo creo que otros ven una cierta realidad, pero no se conduelen. Simplemente su corazón no está ahí, su atención no está ahí, su interés no está ahí. Yo creo que otros ven y ven la realidad, pero no hacen nada. Y creo que no hacen nada porque para nosotros hacer algo yo tengo que salirme de mi zona de comodidad, yo tengo que interrumpir mi pensamiento, interrumpir mis actividades. Y a veces incluso nosotros somos capaces, como vamos a ver en la palabra de Dios, de usar nuestra propia fe cristiana para justificar el no hacer algo por el otro. Yo quiero leer un texto de la palabra y luego quiero orar después de leerlo. Es un texto conocido, lo leyó el pastor Carlos Contreras, pero recuerda, nos vamos a ir un poco más allá y un poco hacia la izquierda o derecha en otra dirección. Lucas 10, versículo 30 al 37. Respondió Jesús. ¿Cuándo respondió? ¿A qué respondió? Bueno, vino uno de los escribas fariseos y le preguntó que qué podía hacer para ganarse la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Y él le dice, bueno, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues haz esto y vivirás. Y él, queriendo buscarlo, como dice en inglés, un loophole, queriendo buscar un atajo, un desvío, le dice, ¿pero quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. Jesús le dijo,
Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba de aquel camino o por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, aquí está, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Jesús le pregunta a quien le había hecho la primera pregunta a él, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, bueno, pues ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias que tú nos enviaste a tu Hijo, quien encarnó la sabiduría y de una manera extraordinariamente sabia le mostró a un hombre que conocía la ley que realmente él no sabía la verdadera interpretación de la ley. De esa misma manera, Señor, ayúdanos a ver que tú nos has dejado múltiples enseñanzas y frecuentemente conocemos las enseñanzas, pero no sus implicaciones, no sus aplicaciones. A veces no hemos querido profundizar en la enseñanza porque en la superficie de la enseñanza es más cómodo vivir que en la profundidad de la misma. Yo te pido perdón cuando eso ha sido mi caso y cada uno de nosotros, o en nombre de cada uno de nosotros, yo te pido perdón también, pero yo te ruego, oh Dios, que en esta hora tú uses tu espíritu para abrir nuestros ojos, de manera que nosotros podamos tener ojos para ver y corazón para sentir y mente para pensar y voluntad para obrar, de tal manera que nosotros no seamos personas pasivas, porque humanamente hablando, nosotros tus hijos somos los pies y las manos de Cristo en este mundo. Por eso tú dijiste, yo soy la luz del mundo, pero luego nos dejaste saber que ahora en tu ausencia, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ayúdanos a vivir por lo que somos, sal y luz, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es curioso que este judío le hace una pregunta a Jesús y cuando Jesús le narra la parábola, como que el protagonista de la parábola no era el sacerdote judío ni el levita judío, era el samaritano a quienes ellos tenían por raza impura, lo tenían por enemigos incluso hasta espirituales, porque ellos tenían su propio templo en Jericín y no iban al templo de Jerusalén, lo tenían como enemigos políticos incluso. Y Jesús le narra la parábola y le hace la pregunta y lo deja que ellos contesten. En Santo Domingo diríamos, lo dejó que él se matara a sí mismo. Y esta es la parábola que tú escuchaste. Hay un hombre que es asaltado, es dejado medio muerto y ahí está, y viene un sacerdote que conoce la ley, lo ve y le pasa por el lado. Viene un levita y lo ve, pero el hombre se está muriendo. Está sangrando, probablemente porque fue asaltado y pasa por este otro lado. Y luego resulta que viene un levita, viene un samaritano, lo ve, se detiene y hace algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que el sacerdote y el levita vieron? ¿Y qué fue lo que el samaritano vio que ellos, los otros dos, no vieron?
Los tres conocían la ley. Los samaritanos no creían, lamentablemente, en la resurrección, no creían, solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y ahí era que estaba la ley, de manera que los tres conocían la ley. Probablemente el sacerdote y el levita, en su religiosidad, pensaron, este hombre se está muriendo, quizá ya está muerto, y además está sangrando. ¿Qué me pasaría a mí si yo lo toco? Quedaría inmundo. El samaritano, por otro lado, probablemente vio la misma cosa, pensó lo mismo, pero con toda probabilidad pensó, ¿qué le pasaría a él si yo no hago algo? Son dos preguntas distintas, en direcciones opuestas. ¿Qué me va a pasar si yo lo toco y quedo inmundo si hago algo? El samaritano dice, bueno, porque si yo no hago algo, ¿qué le va a pasar a él? ¿Sabe qué estaba pasando aquí? Que el sacerdote y el levita, como frecuentemente ocurría, estaban tratando de usar la ley ceremonial para no hacer algo, violentando la ley moral que estaba por encima de la ley ceremonial. Mientras tanto, que el samaritano probablemente entendió mejor que ellos dos que la ley moral demandaba que hiciera algo por su prójimo. De hecho, el contexto era exactamente eso. Bueno, si tú dices que conoces la ley, ¿qué es lo que dice? Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. Bueno, pues entonces dime, ¿cuál es el segundo más grande mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley moral que ellos los tres debieron haber pensado y actuado. Pero no. Y frecuentemente yo creo que nosotros podemos jugar con lo que sabemos para no hacer ciertas cosas violando otras que están en la ley moral de Dios por igual. De repente el levita o el escriba que se acercó, cuando Cristo le pregunta qué es lo que dice la ley, él responde bien, pero luego nosotros decimos en Santo Domingo, él se hizo el chivo loco porque él no sabe quién es su prójimo. O sea, él vuelve a Jesús y le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? En serio. O sea, todo este tiempo tú enseñas la ley. Tú dices que en la ley, el segundo más grande mandamiento es que ames a tu prójimo y tú no sabes quién es tu prójimo, pues entonces no conoces la ley. Tú has memorizado un texto cuya implicación tú no conoces. Pero el samaritano iba de viaje, llegó donde estaba y tuvo compasión. Escucha todo lo que hizo. Vendó sus heridas, se ensució las manos de sangre. Lo llevó a un mesón. Lo cuidó él mismo. Pagó 2 denarios por su cuidado y le dice, como yo estoy de viaje, yo regreso por aquí mismo. Cuando yo venga, si gastaste más de lo que te di, cárgalo a mi cuenta. ¿Qué estaba cuidando el samaritano en esta persona? Él no estaba cuidando simplemente a un ladrón o a una persona herida o a alguien en necesidad. Él estaba cuidando la imagen de Dios en ese prójimo. Él vio más que las heridas. Él estaba cuidando a alguien hecho a imagen y semejanza de Dios, al igual que él. El sacerdote y el levita no se arriesgaron a pagar el precio. El precio tanto material como el precio quizá de haber quedado inmundo, pero protegiendo la imagen de Dios y cumpliendo la ley moral. El samaritano hizo lo que Cristo hubiese hecho. Pagó el precio. Pagó el precio del riesgo, pagó el precio material,
lo cuidó él mismo por una noche hasta dejarlo al otro día bajo cuidado. Y eso es exactamente lo que Cristo quiere que toda su iglesia haga, que pague el precio y que nos salgamos de nuestra comodidad y podamos entonces ser esa sal y esa luz del mundo como Él nos dijo. Hermano, ¿sabes por qué el sacerdote y el levita no hicieron nada? Si tú tienes muebles en tu casa y tienes diferentes calidad de muebles en tu casa, y la mayoría de ellos como que no tienen gran valor, pero hay uno que tiene un gran valor. Imagínate, no sé, de madera preciada, caoba o caoba centenaria, como le dicen, o cualquier otro material. Y tú ves el mueble y tú dices, no, este mueble sí vale la pena restaurarlo. O quizás es un carro y quizá tiene varios y dice, no, yo no voy a pagar dinero, mejor lo vendo, esto no vale la pena restaurarlo, pero este que tiene valor, yo sí voy a pagar por él. La razón por la que nosotros no pagamos el precio y no nos salimos de nuestra zona de confort o de comodidad para atender el otro es porque no le damos valor al otro. Entonces no vamos a pagar por algo que no tiene valor para yo restaurarlo. Hermano, ninguno de nosotros tenía nada que valiera la pena pagar el precio que se pagó para restaurarme. La razón por la que el precio se pagó para restaurarme es que yo soy portador de la imagen de Dios. Cristo no vino tanto a restaurar a Miguel Núñez, vino a restaurar la imagen de Dios en Miguel Núñez. Y esa imagen fue la que Adán y Eva dañaron. Y de esa misma manera, cuando tú y yo aprendamos a ver la imagen de Dios en cada ser humano, tú y yo vamos a pagar el precio para tratar de restaurar dicha imagen. Y esa es la realidad. Yo necesito ojos para ver lo que Cristo vio. Recuerda, nosotros solo restauramos aquello que valoramos. ¿Y qué fue lo que Cristo sintió? Sintió compasión. La palabra compasión, el original, es splanixomai, que viene de una palabra griega, splagnon, que significa entrañas, corazón, vísceras, hígado, vaso, intestinos, riñones, esas son las entrañas. De manera que cuando el texto de la palabra dice que tuvo compasión, es una palabra que está tratando de comunicarnos como que tus entrañas se revuelven cuando tú ves lo que ves en el otro. Te duele. Es una metáfora, es una imagen, una figura del habla para referirse a una emoción profunda de un dolor que tú experimentas cuando eres conmovido por la condición de otro. La compasión es la expresión externa de la emoción interna que tú has experimentado cuando tus ojos te han permitido ver la realidad de la persona que está delante de ti. Cristo vio las multitudes, las vio. Imagínate que esta es la multitud y Cristo ve y tiene compasión de las multitudes. La pregunta es, ¿qué vio? Bueno, vio la imagen de Dios en tantas diferentes formas y sombras, debilidades, carencias, y eso lo movió a compasión. Cuando tú puedes ver la imagen de Dios en otro, tú no usas al otro, tú no abusas del otro, tú cuidas el otro. Tú eres como José cuando la esposa de Potifar se ofreció y le dijo, no, yo no te puedo hacer eso. No le puedo hacer eso a mi Dios, si yo no te puedo hacer eso a ti. No le puedo hacer eso a mi amo.
Nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días. Yo no te puedo decir que lo hago todos los días, pero lo hago con frecuencia. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver lo que tú ves. Abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Porque no ver la imagen de Dios en el otro niega el evangelio. De hecho, tú sabes que Pablo le dice a los Gálatas que nosotros no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Entonces, ¿cómo es eso, Pablo? Que nosotros no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Bueno, él le dice, no, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es exactamente lo que leímos. Tú amas a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, y tú amas al prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué le llamamos a eso la ley de Cristo? De hecho, Pablo le llamó la ley de Cristo por inspiración del Espíritu, porque Cristo ahí mismo dijo, en esos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. No hay más. Todo lo demás es un pie de página a esos dos mandamientos. Cualquier cosa que tú y yo hagamos que honre a Dios tiene que ver con esos dos mandamientos. Y cualquier cosa que tú y yo hagamos que deshonre a Dios o pequemos al hacerlo tiene que ver con esos dos mandamientos. No hay otra cosa. Pero ellos, cuando Cristo vino, una y otra vez, cuando tú comparas lo que Cristo dijo y lo que ellos hicieron, tú te das cuenta que Cristo no vino a eliminar la ley, Cristo vino a amplificar el significado de la ley y a darle a ellos el verdadero entendimiento de la ley. Y ellos, en este caso, pues, obviamente no entendían la ley. La- el hecho de que yo tengo que amar a mi prójimo no es un mandamiento nuevo del Nuevo Testamento. Lo que es nuevo en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dice que se amen uno a nosotros, un mandamiento nuevo es hoy, que se amen unos a otros, eso no era nuevo y te lo voy a mencionar ahora. ¿Desde cuándo viene eso? Lo que sí era nuevo es que ahora, por la morada del Espíritu, yo podía amar a ese otro de una mejor manera como verdaderamente Dios quiere que yo lo ame. Pero en Levítico 19:18 es el libro de los sacerdotes y esos dos individuos eran sacerdotes, un sacerdote ya ordenado y un levita. Debieron haber conocido eso. Y luego está en el Nuevo Testamento, en Lucas 10:27, Mateo 5:43, Romano 13:9, Mateo 19:19, Gálatas 5:14, Mateo 22:39, Santiago 2:8, Marcos 12:31. ¿Tú crees que debo amar al prójimo? Y esa es una de las razones, una de las primeras peticiones que tú y yo tenemos que hacer, porque a quienes estamos tratando de ministrar, ya sea creyente o incrédulo, es el prójimo. Y la compasión es el requerimiento para yo sentir el sufrimiento de otros. Escucha lo que dice este texto de Mateo 9, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cristo llegó, vio las multitudes, tuvo compasión y dijo, esta gente está mal, pero está mal porque no tienen un pastor, no tienen a quién seguir. Y ovejas sin pastor caminan sin rumbo en la vida. Ovejas sin pastor lucen ansiosas, hay que pararse para verla. Lucen intimidadas, tristes, temerosas. Ovejas sin pastor no tienen quien escuche su historia. Yo tengo varias cartas, notas recibidas durante la conferencia de personas que me escribieron parte de su historia o parte de cómo nuestro ministerio le había impactado. Y ellas sabían que yo no iba a poder sentarme con ella, pues simplemente me la dejaron y se fueron. Pero con el simple hecho como de que alguien escuche su historia, de alguna forma le traía cierto alivio. Y yo me las llevo todas en la maleta, porque de alguna manera yo creo que Dios quería que yo escuchara su historia. En este caso las leyera y orara por ella. Pero ovejas sin pastor, hermano, carecen de esperanza.
de consuelo en medio del dolor. Escucha el texto de Mateo, capítulo 9, versículo 34. Al desembarcar, él vio una gran multitud, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando era ya muy tarde, sus discípulos le acercaron diciendo: el lugar está desierto, y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo, él les dijo: dadle vosotros de comer. Es como dicen por ahí, time out, un momento. Aquí está el maestro, están los discípulos. Maestro, dile que se vayan, ya es tarde, que compren algo por ahí. Aquí está el maestro. Él ve la misma gente, las mismas condiciones, y le dice a los discípulos: no, nosotros les vamos a dar de comer. ¿Qué fue lo que el maestro vio que ellos no vieron? Y viceversa. Bueno, el maestro vio personas sin pastor, tristes, algunas con rostros airados. Yo veo rostros así en todas las conferencias. Algunos lucen tristes, deprimidos, airados, otros lucen un tanto perdidos. Entonces el maestro vio las personas, las vio angustiadas. Los discípulos vieron el reloj. Ya es tarde. Despacho. Mientras más centrados estamos en nosotros mismos, más nos sentimos interrumpidos por las necesidades de otros. Todo parece una interrupción. Estoy trabajando en la preparación de mi sermón, algo me escribe. Oye, eso. La gente debería saber que yo estoy preparando un sermón. No, no solamente que la gente no lo sabe, pero Dios sí sabe que tú estás preparando un sermón. Pero Dios quiere saber qué es más importante, la necesidad de la persona o la tarea que está preparando. Porque la tarea que estoy haciendo es para personas. Entonces las personas, ahí que debe estar el interés, en las personas. Yo no puedo usar las personas para hacer mis tareas. Yo necesito hacer mis tareas para ministrar a las personas. Y Dios orquesta y permite nuestras interrupciones para sacarnos de nosotros mismos. Para que podamos ver lo que Él ve. Para que nosotros podamos desarrollar un corazón como el corazón de Cristo. Por eso es que mis interrupciones, para mí, una y otra vez, las veo más como asignaciones que Dios me manda. Ahora uno dice, bueno, pero que esa multitud que Cristo tenía, yo no creo que alguna vez yo voy a estar con ellas. Bueno, déjame decirte cómo Anne Graham es una de las hijas de Billy Graham y escribió un libro que se llama en inglés Just Give Me Jesus. Simplemente dame a Jesús. Ella dice que en esa multitud que Cristo vio, traspolándola a lo que sería una multitud hoy, un campo abierto de gente incrédula, en aquella multitud, dice Anne Graham, estaban los divorciados, los deprimidos, los enfermos, los poseídos, los dependientes de drogas, los airados, los felices, los quejones, los contentos, los crueles, los amables, los egoístas, los considerados, los críticos, los amedrentados y los calmados. Hermanos, en la multitud que está a tu alrededor en el mundo, esa es la gente con la que tú y yo nos codeamos todos los días. Y a veces están muy mal, pero ¿sabes por qué están muy mal? Porque no conocen lo que tú y yo llegamos a conocer por gracia. Ellos no pueden cambiar para luego nosotros aceptarlos. Cristo no pidió que la gente cambiara para luego considerar si lo aceptaba o no. No, Él los aceptó para que ellos pudieran cambiar. Esa es la realidad. No puedo esperar que el incrédulo se comporte como creyente hasta que no crea.
Pastor, mire fulano o sutano, uf, es un sinvergüenza. Claro, porque es también un sin Jesús. Por eso es un sinvergüenza. Él es quien necesita a Jesús, porque si no, va a seguir siendo lo que es. Aún fuera una prostituta. Nuestra iglesia tiene un ministerio a las prostitutas y los miércoles de la noche, después que terminamos en la iglesia de orar y de enseñar, hay un grupito de mujeres que se va acompañado de un grupito de hombres para protección y va a un lugar donde las prostitutas se reúnen. No, pero que esas mujeres, imagínate, que están ahí con todo, acostándose con todo tipo de personas. Claro, porque no tienen a Jesús, porque no tienen a Cristo. Y hay gente que tiene compasión de ellas y va y le ministra y en ocasiones las trae un domingo y luego me han presentado algunas de ellas y eso es exactamente lo que Jesús hizo en sus días. En esas multitudes del mundo están personas cuyos sueños fueron hechos pedazos, cuyos hogares fueron fracturados, a veces por un esposo, a veces por una esposa, cuyos corazones a veces han sido destrozados por una pérdida, personas cuyos... Déjame detener ahí. ¿Qué tú haces con una persona? Esto pasó una semana o dos antes de yo venir. ¿Qué hace una madre que está saliendo del garaje de su casa en su carro y su niña de 9 meses sale de la puerta que da al garaje gateando y ella le pasa por arriba? En algún momento ella va a estar en una multitud, quizás con dudas acerca de Dios, con un corazón destrozado, con una imagen en su mente y en su memoria que no la puede sacar de ahí. Quizás va a trabajar días después, airada, molesta. Quizás la condenamos por su ira. Jesús vio todo eso. Nosotros no lo podemos ver porque no somos Jesús, pero podemos escuchar las historias. Pero para escuchar las historias yo tengo que hacer tiempo para escuchar. Gente con esperanza deshechas. Jesús lo vio, los demás no tenían ojos para ver. Las enfermedades conmovieron a Cristo. Lo llevó a sentir compasión. Por eso sanó a muchos. Los poseídos movieron a Cristo a la compasión. Por eso los liberó. Las muertes, como la muerte del hijo de la viuda de que habló el pastor Carlos Contreras en Naín, lo movió a compasión y los resucitó. Las lágrimas de Marta y María movieron a Jesús y Jesús lloró, dice Juan 11. ¿Te imaginas? Jesús no estaba llorando cuando fue a la tumba de Lázaro por Lázaro, él fue a resucitarlo, él lo sabía cuál era el plan desde el principio, pero el texto dice que cuando él vio a Marta y a María llorar como estaban llorando, Jesús lloró. El yugo religioso que los escribas y fariseos tenían sobre la población en general movió a Jesús a la compasión. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en un momento dado, pero nos dice hoy, venid a mí, los que están cansados y cargados, o cargados y cansados, y yo los haré descansar. Venid a mí. Jesús no dijo, vengan a mí los que hayan arreglado su vida por ahí de alguna manera, y después que estén bien arregladitos, vengan, porque esos son los que pertenecen realmente en mi cercanía. No, 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 yo quiero a todos los que están cargados y cansados. Todo lo que Jesús hizo por persona lo hizo de manera relacional. Venid a mí. No a una iglesia ni siquiera, aunque tenemos que venir a la iglesia para hacer lo que la iglesia se supone
que haga y nos ayuda a crecer en comunidad y nos ministramos unos a otros y demás. Pero Cristo dijo, venid a mí. Y cuando fue donde Pedro, cuando Pedro estaba pescando, dijo, Pedro, sígueme. Y Mateo, sígueme, de manera relacional. Y cuando nos dio y nos trató de resumir la vida, el propósito de la vida completa, me lo resumió en 2 mandamientos relacionales. Tú amas a Dios y tú amas al prójimo. Y de hecho, si amas a Dios, bueno, déjame devolverlo y decir de otra manera. A los Gálatas, Pablo les resumió, Cristo resumió toda la ley en 2 mandamientos. Pablo a los Gálatas se los resumió en 1. Tú dirías, bueno, pero Pablo está contradiciendo a Jesús. No, 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 no. Le dijo que toda la ley se resume en 1, ama al prójimo. ¿Por qué Pablo estaba haciendo eso? Porque Pablo entendía lo que ya Jesús había enseñado, que si tú amas a Dios es imposible no amar al prójimo. Wow. De hecho, Juan escribe posteriormente, dice, no puedes amar a Dios, a Dios, a quien no ves, sino amas al prójimo a quien tú ves. Pero para yo amar al prójimo, yo tengo que pensar, ese prójimo es la imagen de Dios. Y ese prójimo era yo cuando no conocía a Jesús. ¿Tú recuerdas la historia de la mujer samaritana? Jesús estaba en Judá, parte sur de Israel. Si ve el mapa, estaré aquí abajo. Ah, la mayor parte del primer año de Jesús, él se lo pasó en el sur, en Judá, en Judea. Y Jesús ahora dice en Juan 4, al principio, que él tenía que ir a Galilea, que estaba aquí, pero en el medio estaba Samaria. Entonces, para ir a Galilea, el texto dice que él tenía que pasar por Samaria, pero resulta que los judíos no pasaban por Samaria, o se iban de este lado, cruzando el río Jordán, dándole la vuelta para evitar a los samaritanos porque eran enemigos, o se iban de este lado, por el lado del mar, y luego cruzaban a Galilea, pero en este caso, el texto dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. En Samaria había una mujer con quien Cristo tenía una cita, por así decirlo. Ella no lo sabía, pero él sí lo sabía. Y se encuentra con esta mujer samaritana. Lo primero que la mujer dice cuando Cristo le dice, mujer, dame agua, que la mujer dice, qué raro que tú me estás pidiendo agua porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Sí, yo soy judío, pero yo soy diferente. Jesús se hace vulnerable ante esta mujer. Y entonces le dice, pero trae a tu marido para que podamos hablar. Y la mujer le dice, es que no tengo marido. Si tú sabes la historia, tú sabes que Jesús no le dijo, mira, mentirosa, tú te has tenido 5 maridos. Cristo le dice, sí, yo sé, porque has tenido 5 maridos. De hecho, tú tienes uno ahora y no es tu marido. Wow, ¿y cómo este hombre sabe mi vida pasada? Lo increíble es que él es judío, yo soy samaritana, soy mujer. Ella fue a buscar agua al mediodía. ¿Sabe por qué? Porque los hombres y las mujeres, y sobre todo samaritanos, con judíos no se juntaban. Entonces, para evitar juntarse con hombres, probablemente esa fue la hora, porque los hombres no iban a buscar agua al mediodía. El sol es muy candente y más en esa región. Pero ahí está Jesús, al mediodía, hablando con ella. Y resulta entonces que después de esta conversación, el texto de la palabra dice que la mujer fue a Samaria, fue corriendo de donde ella era, y escucha lo que pasó. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. O sea, la mujer debió haber estado avergonzada de su pasado, de lo que había hecho. Sin embargo, ella usa eso para hablarle a otros de aquel con quien ella se había encontrado, que cuando Jesús habló con ella, le dijo, si tú supieras quién está delante de mí, tú me pedirías agua a mí, yo te daría agua, y más nunca volvería a tener sed. Y ella le responde, dame de esa agua entonces. ¿Eres tú mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dejó el pozo? Pues dame de esa agua.
Y resulta que la mujer que tenía 5 maridos y él ahora tenía uno más, 6, es usada de evangelista. Porque ella fue a Samaria y el texto dice que muchos creyeron en Cristo por el testimonio de ella. Ahora está la mujer de 6 maridos anteriores evangelizando a otros. Claro, porque no conocía a Jesús. Pudo haber tenido 15 maridos. Pero Cristo nunca vio solamente el pecado de los hombres o de las mujeres. Él vio pecado que gente con la imagen de Dios había cometido. Y lo había cometido porque habían trastocado la imagen de Dios. Y a eso fue que él vino, a redimir dicha imagen. Jesús vio en las personas más que su pasado, vio en las personas más que su pecado. Y luego no los valoró por lo que ellos eran. Aquí estoy yo, aquí estás tú. Jesús no lo valoró por lo que ellos eran, los valoró por lo que él era. Para que ellos pudieran llegar a ser como él. ¿Te das cuenta la diferencia? En la samaritana, los judíos se fueron a comprar comida y cuando llegaron lo encontraron hablando con ella. Ellos vieron una samaritana y vieron una mujer, no iban a hablar con una mujer en público porque no lo hacían, ni iban a hablar con una samaritana, mucho menos, pero ella era una portadora de la imagen de Dios en necesidad de redención. Mi perspectiva de otros, cómo yo veo a otros, determina mi conducta hacia ellos. Pero luego mi conducta hacia ellos determina frecuentemente su conducta hacia mí. Déjame decir eso otra vez. Como yo veo a la gente, determina frecuentemente mi conducta hacia ellos. Pero cuando ellos ven mi conducta hacia ellos, frecuentemente ellos se comportan hacia mí debido a la conducta que vieron en mí o en ti. De nuevo, Jesús no le pidió a las personas que cambiaran para él recibirla y aceptarla. Él la aceptó para que ellas pudieran cambiar. Los discípulos en la mujer samaritana, con 5 maridos y este otro hombre que tiene ahora, probablemente vieron, si ellos conocían la historia, porque esas historias eran conocidas frecuentemente, ellos vieron el pecado en esa mujer. Jesús vio las consecuencias del pecado. No solamente las consecuencias del pecado de ella, las consecuencias de los 6 hombres con quienes ella había estado. Si tú le das para atrás el tiempo, 2000 años, la mujer era tratada como nada. De manera que si ella había estado en manos de 6 hombres, tú puedes estar segura que cada una de ellos la dejó y la dejó maltrecha. La rechazó, la menospreció, quizá la golpeó. Pero Jesús no solamente vio el pecado, sino que vio las consecuencias del pecado y él sabía que él tenía lo que se requiere para lidiar con las consecuencias del pecado. Es muy posible que los discípulos con esta mujer samaritana quizás se indignaron, pero Jesús tuvo compasión de ella. La pregunta es, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, ya hemos venido hablando de eso, pero recuerda, es mucho más cómodo vivir sin interrupciones, mucho más cómodo vivir sin interrupciones, pero no es bíblico. Para nada. La única manera como la única manera de tú vivir como libre de interrupciones o con las interrupciones minimizadas es si no amas. El amor se deja interrumpir. De hecho, el amor no es eficiente, eso sí es verdad. O sea, que si tú quieres ser muy eficiente, no ames mucho. Porque el amor no es eficiente. Porque el amor es movido a hacer algo por el otro. Mientras que la falta de amor es movido, yo me muevo con falta de amor para hacer algo por mí.
El amor, tú sabes qué hace, facilita la vida del otro, pero hace la mía más difícil. Y tú lo ves en Cristo. ¿Qué tan difícil? Bueno, lo llevó hasta la cruz. El amor de Cristo lo llevó hasta la cruz. El amor complica tu vida por mucho, definitivamente. Hasta la de Cristo la complicó. El amor no hace mi vida más simple, la hace más compleja. Y esta es la forma de resumirlo. El amor complica la vida del que ama y simplifica la vida del amado. El amor complica la vida del que ama. Si ustedes han sido madres, ustedes saben de cómo su vida se complica desde que tienen el primer hijo. Es más, no ha salido del vientre y ya le complicó la vida. Y después que sale del vientre, 2 de la mañana, 3 de la mañana, tienen que levantarse a cambiar pañales. Y cuando el niño de 1 año, 2 años, 3 años se enferma, la madre sufre más que lo que el niño está sufriendo muchas veces porque lo ve como, lo ve en dolor, lo ve en necesidad. Bueno, eso es lo que tenemos que ver en el otro. Cuando tú amas, la compasión es natural. Es el resultado de ver la imagen de Dios en otro. Es el resultado de haber conocido a Dios. Cuando tú conoces a Dios verdaderamente, tú amas a Dios. Es imposible conocer a Dios sin amarlo. Cuando tú amas a Dios, entonces tú obedeces a Dios. La obediencia no es tan compleja como nosotros la hemos hecho. El problema es que nosotros queremos obedecer los mandamientos sin amar a Dios lo suficiente, y no lo puedo amar lo suficiente si no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que Cristo me dice? Ven y conóceme. El resto se va a dar por añadidura. Si tú me conoces, me vas a conocer de una manera que tú vas a amarme. Pero una vez que tú me amas, el resultado natural es que tú quieres obedecerme porque me amas. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y no solamente eso, sino que cuando Cristo viene a mí en la persona del Espíritu Santo y mora en mí, ¿sabe lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, versículo 17? Que de ahora yo no veo a nadie según la carne. Lo que implica que una vez Pablo se convirtió, de ahí en adelante, una mujer no era una persona con quien, o para tener hijos, vamos a decir, pero tampoco la convirtió a esa persona en alguien para tener placer. No, 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 es que no es, ya no la veo según la carne. Eso era cuando yo andaba en la carne. Ahora yo la veo según el Espíritu. Y si es creyente, es mi hermana en Cristo. Y si es incrédula, es una potencial creyente en Cristo. Pero no puedo seguir viendo. Una persona no puede ser, en mi caso como médico, no puedo ver a un paciente como un cliente que me deja un beneficio. No, tengo que verlo como un paciente que está en necesidad. Ahora alguien puede preguntarme, pero ¿usted prefiere que el paciente le pague o no le pague? Bueno, yo te voy a decir, bueno, depende. Si es que si yo prefiero que me pague a que se muera, no, que no me pague y que se salve. Si tú me dices, prefiere que te pague y se vaya con un mal testimonio de que tú eres pastor, no, pues que no me pague. De manera que depende de cuál es la comparación que vamos a establecer. Yo recuerdo en una ocasión que me llamaron de la administración de una de las clínicas, me dice, doctor, aquí hay un señor que no quiere pagar sus honorarios. Y bueno, póngale en el teléfono, no te preocupes. Entonces él me dice, bueno, lo que pasa es que cuando yo vine aquí, la administración me dijo que usted no estaba bajo mi seguro. Ok. Entonces, pues dígame cuál es el problema. Bueno, que como no me lo dijeron, yo no quisiera pagar su honorario. Y yo le dije, bueno, ese es su problema. Ahora, él me dice, pero yo le puedo decir algo, doctor. Si usted pone sus honorarios bajo el nombre de mi esposa, que su seguro sí la cubre, era un seguro de Francia, podemos resolver su problema de los honorarios. Y le digo, no, ahora usted tiene un problema y yo tengo otro, pero yo se lo voy a solucionar. No se preocupe. Su problema es pagar los honorarios cuando no le informaron que yo no estaba en el seguro, ¿cierto? Sí, así es.
Y mi problema es que yo tengo un Dios que no permite que yo haga falsedad como declarar que el paciente era su esposa y no usted. Entonces, como lo vamos a arreglar, no me pague, mi Dios está complacido y usted también. ¿Qué le parece? Eh, bueno, ok, cerró el teléfono. 3 días después yo voy pasando por el lado de la administración y la administración me llama y dice, doctor, ¿usted se acuerda de aquel paciente? Él dejó sus honorarios pagos. Y dije, bueno, yo no pensé que lo iba a hacer, pero hermano, nosotros somos representantes de Dios ante un mundo que no conoce a ese Dios. Y nosotros tenemos que sorprender al mundo por nuestro comportamiento. Y en el caso de lo que estamos hablando, la compasión es requerida para ver lo que otros no ven. La compasión es algo que yo aprendo de un libro. Si hay algo que a mí me ha ayudado a tener más compasión, es oír las historias de las personas. Te cuento una historia que le he contado un par de veces, pero imagino que puede ser que alguno aquí la haya oído, pero cuando yo estaba todavía haciendo mi especialidad en infectología en Estados Unidos, estoy tomando la historia de un paciente que había estado en droga y ahora estaba fuera de droga, pero hacía poco que estaba fuera de droga. Le pregunto que cuando él comenzó a usar drogas y me dice, bueno, yo tenía 6 años. Y digo, 6 años. Sí, digo, pero que a los 6 años tú ni siquiera sabes lo que es la droga. Y me dice, bueno, es que mis padres eran drogadictos y me la inyectaban. Y yo tragué como todas mis lágrimas para poder continuar la entrevista. Y yo no oí una voz de Dios audible, pero algo me hizo entender como si Dios me estuviera hablando. Este hombre fue hecho adicto antes de que él supiera incluso lo que era la droga. Recuérdalo para que no juzgue lo que tú no sabes. Nosotros no conocemos la historia de la gente y frecuentemente estamos juzgando lo que no sabemos. Pero yo no tengo que conocer su historia necesariamente para comportarme apropiadamente. Lo que tengo es que conocer que es la imagen de Dios delante de mí, que necesita ser redimida. Y la compasión es un atributo de Dios que Él infunde en nosotros en la medida en que nosotros estamos dispuestos a oírlo a Él y luego a oír a los demás. La compasión también, para ser experimentada, yo no puedo estar centrado en mí. Yo tengo que estar centrado en el otro. Cristo hizo lo que hizo porque no estaba centrado en Él, sino porque estaba centrado en ti. E incluso considera al otro como superior a sí mismo. Filipenses capítulo 2, que consideres al otro como superior a ti. Cuando yo considero al otro como superior a mí, voy a hacer cosas por ese otro. Pero yo necesito ver las implicaciones de las doctrinas que hemos aprendido y no simplemente regurgitarlas como que ya conozco toda la palabra. La compasión toma en cuenta las consecuencias que el otro puede experimentar si yo no hago algo, como pasó con el hombre dejado en el camino. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo no veo a esta persona, si yo no aconsejo a esta persona, si yo no le doy tiempo a esta persona, ¿cuáles podrían ser sus consecuencias? La compasión ve la necesidad humana, ve el dolor humano. No solamente, mira qué pasa, cuando Dios ha formado compasión en ti, no solamente tú ves la necesidad humana, tú quieres llenarla. Tú quieres llenar la necesidad en el otro. Tú eres movido a eso, porque considera las consecuencias de no hacer nada por ese otro. La respuesta de los discípulos y frecuentemente de nosotros es las tareas, las tareas, las tareas. Jesús es las personas, las personas, las personas. Hay un texto en los evangelios que nos habla de que Jesús le dice a los discípulos, vámonos, porque estaban cansados. Y cuando se iban a retirar, ahí vino la multitud y dice que él miró hacia atrás y vio esa gran cantidad de personas que le estaban cayendo atrás y le dijo a los discípulos, mándenla a sentar. Estaban tan ocupados, dice el texto de la palabra, que no tenían tiempo ni para comer, pero mándanlo a sentar.
¿Por qué? Porque las vio con necesidad. Nunca había en Jesús una predisposición egoísta de su parte de que no es que estamos cansados, yo no puedo más. Bueno, podemos algo más ahora, vamos a darle comida. Y él multiplicó los panes en esa ocasión. Y tú puedes ver el amor de Cristo por las multitudes es el amor de Cristo por una persona multiplicado muchas veces. Y eso es como es. El mundo cambia una persona a la vez. Jesús cambió a Pablo y el mundo cambió. Jesús vino y el mundo cambió. Vino primero que Pablo, obviamente. Y así pudiéramos hablar de cómo se supone. Alguien dice, bueno, no voy a ayudar a esta persona porque imagínate que las necesidades son tantas. ¿Qué hago yo ayudando a esa persona? Porque son tantos los que quedan. Es una persona a la vez. Un momento a la vez, porque muchas veces cuando yo hago algo por una sola persona, no solamente estoy ayudando a esa necesidad y cambiando parte del problema de esa persona en ese momento, yo estoy siendo cambiado. Dios me está ayudando a salirme de mí, a dar de mí, a ser generoso con lo que Él me ha dado para que pueda dar a otros. Y esa es la razón por la que tú y yo tenemos que seguir dando. Cristo, cuando vino, dio más de lo que Él recibió. Y eso es lo que Él espera. Que cuando yo conozca a alguien, yo le dé más de lo que yo le puedo quitar. ¿Te imaginas todo lo que no haríamos en contra de alguien? Si esa es mi perspectiva, no, es que tenemos una amistad y puede ser que yo pueda recibir de él o de ella, pero mi intención es darle más de lo que yo puedo recibir. Y luego el otro, suponte que siendo cristiano diga lo mismo, no, tengo que darle más a Miguel de lo que yo pueda recibir. Ahora de repente los dos estamos plenamente llenados en la relación porque ninguno de los dos estaba centrado en el otro. Y eso es lo que pasa en los matrimonios frecuentemente. Que queremos, estamos esperando que el otro llene todas mis necesidades y el otro dice lo mismo y los dos están vacíos porque cada cual está esperando que lo llenen a él. Pero si yo me empeño en llenar las necesidades de mi cónyuge y mi esposa se empeña en llenar mis necesidades, de repente estamos llenos los dos y satisfechos. Bueno, eso que Dios quiere que haga mi matrimonio, Dios quiere que yo lo haga en nuestras relaciones en general. El problema es que nosotros somos egoístas por naturaleza, nacemos egoístas. Nacemos, yo creo que cuando el niño nace, frecuentemente nace con los puñitos cerrados, yo creo que es una buena metáfora para decir así que somos agarrados con lo nuestro. El egoísmo no se inmuta por la necesidad del otro. No tiene sentido de urgencia. El otro siempre puede esperar. No, yo puedo hacer eso mañana. Sí, pero que él tiene hambre hoy. No, pero mañana, ahora yo no tengo tiempo. Yo recuerdo estando en una ocasión, ya estaba ejerciendo en Estados Unidos y hay un visitador a médico y ya yo había terminado, ya me iba y tenía una consulta esperándome en el hospital y la enfermera me dice que me está esperando alguien que quiere verme, que tiene mucho tiempo ahí esperando. Y yo le digo, bueno, pero oye una cosa, dile que yo me tengo que ir y es real, y era real. Tengo un paciente que me está esperando una consulta. Yo lo voy a esperar en mi oficina aquí atrás. Él estaba en la sala de espera. Lo voy a esperar parado para que él sepa que no tengo tiempo. Entonces él entra y yo siempre he tenido, tanto yo como mi esposa, cuadros relativos al cristianismo de algún tipo o a Jesús, un versículo, lo que sea. Y él comienza a ver los cuadros y comienza a hacerme preguntas. Y yo estoy como, yo no puedo creer que este hombre me está haciendo perder el tiempo. Hasta que de repente, como que Cristo de nuevo, yo no lo oí hablar audiblemente, como que me dice, hey, Tommy, ¿tú no lo ves? Este hombre te lo traje yo. Él comenzó a hacerte preguntas acerca de mí y tú quieres irte a atender a otro que tú no lo tienes enfrente y dejar de atender con la necesidad espiritual que él tiene al que tiene enfrente. Y yo dije, sí, Señor, entiendo. Y me senté, contesté sus preguntas y él terminó recibiendo a Cristo y naciendo de nuevo ese día, por lo que yo pude haber visto. Hermanos,
La vida no se trata de tareas, se trata de personas. Y tú usas las tareas para administrar y llegar y tocar y cuidar las personas. Eso es como Cristo lo hizo. Pero nosotros frecuentemente usamos las personas para que lleven a cabo mis tareas. Pero Cristo no me dijo, ama tus tareas con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza. Y la próxima tarea como la próxima igual, otra vez. No, ama a Dios y ama al prójimo. Ama a Dios y ama al prójimo. Ama a Dios y ama al prójimo. Y cuando yo llevo a cabo la ley de Cristo, estoy cumpliendo toda la ley. Hermanos, cada pecado que yo cometo es contra la imagen de Dios. O contra la imagen de Dios en mí, o contra la imagen de Dios en el otro. Si yo puedo recordar eso, es mucho el pecado que yo no voy a hacer. Ese es uno de mis consejos más frecuentes a personas que han estado esclavizados a la pornografía. Hay múltiples cosas que tenemos que decirle, pero ahora que están aparentemente o entrando a la iglesia o ya dicen haberse convertido, yo les dije, escúchame, la próxima vez que esté frente a la pantalla, recuérdate que es la imagen de Dios en ti, disfrutando la imagen de Dios en otro, pero perversamente. Si esa imagen no te detiene, nada lo va a hacer. Y yo sé, por los testimonios que he escuchado, que ha sido altamente efectivo. Entonces, si bien es cierto que el mensaje de hoy estaba relacionado a cosas que el pastor Carlos ya comenzó a decirnos con relación a la compasión, eso era solamente como una parte del mensaje, porque la parte principal es la idea de la imagen de Dios en el otro que Cristo vino a redimir y que me dejó aquí debajo para que yo pueda contribuir a su redención. Y recuerda, tú restaura aún en el caso material lo que tú valoras. De esa misma manera, restauraremos o contribuiremos o trataremos de restaurar la imagen de Dios en el otro si valoro la imagen de Dios en ti. Pero lamentablemente aún la imagen de Dios en nosotros no la valora. Y a veces es una de las cosas que le hemos tenido que aconsejar a ovejas femeninas, que le hemos dicho, oye, cuando te entregas así, no estás valorándote. Más aún, no estás valorando la imagen de Dios en ti. Y con eso no hace que la otra imagen de Dios a quien la entregaste te respete. Contribuyes entonces a que el otro y respete la imagen de Dios en ti porque tú no la valoras. Hermano, no es poca cosa que Dios haya decidido encarnarse por personas que no valían 2 centavos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque yo creé un hombre a mi imagen y semejanza. Y esa imagen fue manchada. Pero yo no voy a dejar mi imagen manchada. Yo voy a enviar a mi hijo a limpiar mi imagen hasta el punto de que ellos todos se parezcan a él cuando todo sea dicho y hecho. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros veremos, cuando lleguemos a él, seremos como él y lo veremos como él es, porque nosotros seremos como él es. A eso vino Cristo. Que Dios nos ayude a recordar el alto precio que se pagó y el alto valor que Dios le da a su imagen para que tú y yo podamos ser movidos, o sea, no solamente a la compasión, pero a una mejor interacción entre unos y otros, incluyendo con incrédulos, porque ellos no pueden comportarse como creyentes hasta que no crean. Padre, gracias. Gracias por el contenido de tu palabra, gracias por el Espíritu que nos abre el entendimiento. Señor, ayúdanos a recordar que la ley de Cristo es fácil de recordar. Son 2 mandamientos que lo resumen todo.
Y ayúdame a ver, Señor, que yo voy a tener una mejor vida cristiana de una forma mucho más fácil si recuerdo continuamente, yo porto la imagen de Dios y el otro también. Permite que nosotros no solamente tengamos compasión por ese otro, sino que también nosotros podamos recordar que tengo compasión para una imagen trastocada y que ahora estoy contribuyendo al trabajo de Cristo de restaurar una imagen caída, perdida, manchada, dolida, fracturada, herida, y que solamente nosotros tenemos en ti lo que se requiere para ellos sanar, y que alguien tiene que ir y llevárselo, para que ellos también tengan su sed saciada, su hambre saciada también, su vida restaurada, y que ellos puedan ser parte de la familia de Dios junto con todos nosotros. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.